página a página, viví en La Revista de Santa María. Continuamos la revista a esta hora de la tarde. En realidad fue súper interesante la conversa con el alcalde de Cochrane, soñando un poco, pero también poniendo la vara alta de lo que necesitamos como región para poder avanzar más rápido. Eso es lo que se requiere. Bueno, está esta oportunidad del plan o la política regional de zona extrema, que se va pronto a hacer pública lo que es la cartera de proyectos que se van a incluir en esta próxima etapa. Y justamente para hablar de desarrollo regional, como cada día miércoles, nos contactamos con Mauricio Aguilera, un colega también, ingeniero agrónomo, pero él es experto en desarrollo regional. Entiendo que ya está en línea. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Manuel, buenas tardes para ti y los auditores de la radio Santa María y en la región de Aysén. Para todos, un gran saludo. Muchas gracias por conectarse a esta hora de la tarde. Oye, bueno, como siempre hemos venido desarrollando ya distintos temas de interés regional que es interesante tener en perspectiva cuando hablamos de desarrollo regional. La semana pasada estuvimos conversando del peso de la actividad acuícola en la región de Aysén, que es indiscutido por el valor de la producción que se genera, digamos, estas 500.000 toneladas de salmón que se producen en nuestros mares, pero que de alguna manera aspiramos a que el valor que genera esto pueda contribuir en mayor medida a lo que es el desarrollo regional. Y hoy vamos a hablar de otro tema interesante, Mauricio, preséntalo tú. Sí, Manuel, gracias nuevamente. Mira, tenemos otra dimensión de la economía regional que a veces se pierde dentro de la data. Siempre se habla de que el sector económico más importante en la región es la acuicultura y pesca. Sin embargo, debiéramos poner atención a otros elementos del análisis económico y eso es un poco la invitación hoy día, de que hablemos y de algo que nosotros todos sabemos o intuimos en la región, que es el peso del sector de la administración pública, que entendemos mucho, que tiene que ver básicamente con el rol que tiene las transferencias económicas que hace el Estado a la región a través de distintos sectores económicos. Entonces, la pregunta central es cuál es el peso que tiene el sector público en la economía nacional, perdón, en la economía regional, y cómo eso impacta en las actividades del territorio. Ya en el fondo discriminamos o sacamos un poco el componente de la pesca y el otro sector económico relevante de analizar es el sector público regional. Y esa es un poco la invitación. Oye, no, es re interesante porque, a ver, el Estado tiene la obligación, digamos, de proveer un montón de servicios, ¿no? A través de sus ministerios, de sus servicios públicos, en todas las regiones. Pero quizás donde esta acción del Estado se nota más es una región donde tenemos una menor cantidad de habitantes. O sea, la región de Aysén es una de las regiones, es quizás la región menos habitada, con un poquito más de 100.000 habitantes, pero con la misma infraestructura y aparataje estatal que en otras regiones. Acá están los 24 ministerios, los 150 servicios públicos, entonces se nota más eso en la economía. Y eso es un poco la invitación hoy día para poder revisar un poco cuál es el rol que tiene el sector público en la actividad económica regional, qué pasa con el peso del sector público en el empleo, cuánto es el aporte que hace el Estado en términos de gasto en el sector público, el personal en particular, y también ver un poco la distribución económica, el impacto económico desde el punto de vista de la generación de ingresos para los funcionarios que están vinculados al sector público. Entonces, el primer aspecto central que uno siempre suele tener cuando revisa los datos desde la economía es que desde el punto interno bruto, siempre nos dicen que es la pesca y especialmente la acuicultura la que tiene el peso más importante, generando alrededor de 389.000 millones de pesos, pero a valores de 2018 al año. Son Y 400 sigue millones de después dólares. administración, es más menos, exacto.
Y por otro lado tienes alrededor de 218 millones de dólares más o menos en administración pública como actividad económica. Y hay un segundo componente que es servicios personales, y en servicios personales involucra principalmente educación y salud, y ahí hay como 187 más o menos millones de dólares involucrados en ese sector. Entonces, eso significa que el 30% de la actividad económica regional es acuicultura y esencialmente pesca y acuicultura, 17% administración pública y 14% servicios personales. Lo relevante acá es que hay que entender es que lo que es más que la administración pública, que lo que es el sector público, y en esencia es aquel área donde se prestan servicios sociales y que tiene transferencias del Estado vía impuestos que se recauda a través de la nación. Entonces, para efectos conceptuales es necesario a- agregar eh, cuatro sectores que son importantes dentro de lo que es el sector público. Primero, la administración pública propiamente tal. Está también el ámbito de defensa y orden público, que involucra carabineros y Fuerzas Armadas. El otro elemento que tiene conexión con el sector público es el área de salud y finalmente también educación. Entonces, cuando nosotros Disculpa, agregamos, Mauricio, ¿los municipios ¿sí?, están incluidos en la administración pública? en administración pública. Ya, perfecto. Entonces, cuando nosotros agregamos a estos cuatro sectores donde hay transferencias directas del Estado, vía Estado, por prestación de servicios sociales, nos encontramos que en la región de Aysén, el sector público que involucraría administración pública, salud, porque principalmente en la región de Aysén la salud es provista por el Estado, la mayor cantidad de transferencias se hacen hacia salud y también hay una parte importante en el ámbito de educación. Entonces, estamos hablando de que si consideramos el sector público agregado, al 2023 el sector público estaría siendo el sector económico más importante de la región por sobre el sector acuicultura, en Mauricio, términos perdón, de pero estas cifras productividad económica. están proyectadas todavía a partir de lo que me refiero a las cifras del sector público, son lo que gasta el Estado, son directamente cifras que vienen de lo que es el presupuesto de la nación. Claro, y está destinado no solamente al tema remuneracional, que es el principal componente del gasto en el sector público a nivel regional, sino que además en la adquisición de productos y otros bienes de servicios en el territorio. Perfecto. Entonces, si agregamos, lo que nos estamos encontrando es que el sector económico, al menos el 2023, porque estuve revisando otros periodos, es el sector público, es el sector económico más importante o al mismo nivel o por sobre lo que es la actividad acuícola a nivel regional. Y eso equivale más o menos al 63%. Entre esos dos sectores está el 63% de la actividad económica regional. 2 tercios de la actividad económica regional están entre pesca y agricultura y sector público. O sea, y un tercio correspondería a lo que es silva agropecuario, turismo, comercio, industria, otras empresas. Industria manufacturera, restaurantes y hoteles, electricidad, provisión de agua, gestión de gas, transporte y telecomunicaciones, son los otros componentes de la actividad económica regional. Ya, ya empezamos, vamos a empezar a analizar. ¿Eso es una buena o no una tan buena noticia? O una información más que noticia. Eh, Tiene algunas aristas positivas porque en el fondo lo que está diciendo es que esta región, si no existiese estos dos sectores, pero en particular el sector público por el despliegue territorial que tienen las distintas comunas de la región, estaría en serio Ya, pero se considera restricciones de hacer algún tipo de actividad adicional. no, pero bueno, el Estado está presente en todas sus regiones y eso es un acto de soberanía y el Estado tiene que estar, o si no, nos vamos para el otro lado, ningún problema. ¿Ah? El tema Sí, yo me refiero desde el punto de vista que sea tan importante el peso del Estado. ¿Eso es una buena o un dato? ¿Cómo lo podemos considerar pensando
en que nuestra intención es avanzar más rápido desde el punto de vista del desarrollo, en todo sentido. Mira, lo que ocurre acá es que nosotros tenemos que entender cuál es el aporte que hace el sector público a la región, porque en el fondo ese monto que está acá está vinculado a remuneraciones, sueldos, salarios, y eso genera dinamismo en la economía territorial, en las comunas y otros lugares, y permite presencia y actividad económica básica, inicial. Y con ella, por ejemplo, evidentemente te vas a encontrar que te conectas con el sector comercio. La gente que está vinculada al sector comercio es uno de los principales demandantes de bienes y servicios y con poder adquisitivo para poder hacer eso el sector público. Sí, pero si comparamos, digamos, no sé si tienes el dato, tampoco te quiero complicar, pero ¿cuánto pesa el Estado en otras regiones? En Magallanes, ¿Qué pasa hasta ahora? en Los Lagos o en Santiago, que es la capital. Me imagino que ahí proporcionalmente pesa mucho menos, pero los gastos son Mira, sideralmente yo, yo- mayores. yo lo que estaba viendo es que el sector público administración vinculado a educación, está alrededor del 15%, entre el 10 y el 15% del peso de la economía nacional. Ya, o sea, nosotros doblamos ese promedio. Estamos absolutamente fuera de un rango que sea, hay una presencia del Estado como sector público muy alta en la actividad económica regional. Pero eso Como sector no es una público. falla del Estado, yo diría que es una falla de los sectores productivos. O sea, no sé si decirlo de esa manera, pero acá debes empezar también otros sectores productivos con mayor Lo que intensidad. pasa es que cuando tú lo analizas, cuando vas un poco al detalle en particular de cuánto representa en mano de obra a trabajadores vinculados al sector público y cuánto eso impacta en la fuerza de trabajo de la región, los números son bastante importantes, no solamente la cantidad de funcionarios vinculados al sector, sino que además el poder adquisitivo que tienen. Ya, Entonces, vamos a ¿qué es ir lo que desglosando ocurre? las cifras regionales para ir desglosando este número o este porcentaje. Para, para cerrarlo más, exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese PIB del sector público se genera con alrededor de 13.000, casi 14.000 funcionarios de planta, contrata, código del trabajo y honorario, donde la mayor cantidad de funcionarios está vinculado al sector municipal y al sector salud. 2/3 del sector público, de esos casi 14.000 funcionarios que 13 trabajan en el sector, más que hablar de funcionarios, 13.000 trabajadores que trabajan para el Estado en sus distintas categorías. en distintas ¿Y cuál es categorías. el universo? 14.000 No, ¿y el universo de trabajadores de la región? de la región a nivel, estamos hablando, mira, tengo el dato un poco más adelante, quiero cerrar esta idea Ya, ok. para poder clausurar el volumen total. Entonces, eh, ¿qué es lo que tenemos? Que los municipios representan el 35% de los trabajadores que están vinculados al sector público, en salud 34% dentro de los datos del sector público, no estoy hablando en general de la economía, sino que dentro del sector público son estos los valores. Entonces, en tres sectores, municipios, salud, educación y agricultura, prácticamente tienes casi el 80% de los Ya, pero trabajadores ahí que están vinculados al claramente sector público. el 70% está en partes iguales entre municipalidades y el sector salud. El resto yo diría que Exacto. está en otra categoría nomás, pero sí, Está en el resto, sí. ¿ya? Entonces, con eso ya te das cuenta del impacto que tiene salud por una parte y segundo, el rol de los funcionarios municipales en la acción. Y cuando hablamos de funcionarios municipales, hablamos de los que están vinculados al municipio, educación, las corporaciones municipales, todo lo que tenga conexión con los Sí, municipios. correcto. Eso es lo que está ahí. ¿Ya? ¿Qué ocurre después con esto? Estos son datos a partir con datos del Consejo de la Transparencia. Aquí vamos a hablar de gastos de personal y no vamos a hablar de ingresos, sino que cuánto se paga en sueldo, remuneraciones, bonificaciones, viáticos, etcétera, más o menos para tener un número. Y estamos hablando de que en gastos de personal al año, por lo menos el 2023, más o menos está alrededor de los 316.000 millones de pesos, los 316 millones de dólares anuales en sueldo y salario, que es el principal componente,
más bonificaciones, remuneraciones, viáticos y otros extras, ¿ya? Ese es el monto de lo que estamos hablando en términos de dinero. Eh, Nuevamente, desde el punto de vista del gasto, ahora el principal gasto está concentrado en el área de salud, 27% y 26% en educación. Ya no es tan balanceado, así que ese sector, el área municipal recibe menos en términos proporcionales de ingresos. Y eso es porque, en términos generales, contratar un médico tiene los costos de un médico de ámbito de salud son mucho más altos que por los tiempos que requieren la especialización y capacitación y todo lo demás que obviamente los funcionarios que están en el ámbito municipal. Entonces, atendido eso, nosotros tenemos otra mirada, es decir, nos preguntamos, bueno, acá tengo datos de lo que es los datos de superintendencia de pensiones y cuántos son los que aparecen cotizando en promedio a nivel del año 2023 por mes. Entonces, aquí tú tienes el número de cuánto representa en términos de números de cotizantes totales, que no son los totales de trabajadores, porque hay gente que está fuera del sistema, que está en trabajo informal o son dueños de empresas y no cotizan. Pero estamos hablando de que existen, aquí tienes 26.000, casi 30.000, alrededor de 30.000 personas que cotizan en la región de Aysén y del sector público, hay el 35% es cotizante del sector público, 10% del sector silvoagropecuario y pesca, donde el mayor grupo lo tiene pesca, y el resto de los cotizantes de la región son de alrededor de 16.000 personas, y eso equivale al 55% de los cotizantes regionales. Entonces esa es la distribución en cantidad. O sea, a Ahora, ver, estamos cuando tú hablando de 30.000 trabajadores en la región aproximadamente. ¿qué cotizan? Porque hay gente que no está dentro del sistema de FP. Ya, y de esos 30.000, 13.000 son funcionarios públicos. O trabajan para el Estado, digo, Sí, sí, sí. en cualquier categoría. Eh, en cualquier categoría. Ya, es un Están tercio, vinculados al sector público. un 30-35% que se mantiene, digamos, el porcentaje. Correcto. Entonces, y 10% está vinculado, de los cotizantes, está vinculado al sector silvoagropecuario, y ya lo habíamos visto la semana pasada, que Sí, un tema es cuánto es personal está involucrado, cuántas personas están involucradas, y el otro, el resto, las otras actividades son alrededor de 16.000 personas. Comercio, salud, transporte, todos los demás sectores. Y ese sector, ahora la pregunta es de todos los cotizantes, aquí lo que tienes es un cálculo que implica multiplicar la cantidad de cotizantes de una actividad económica por el ingreso imponible promedio de ese grupo. Entonces, cuando tú multiplicas los del sector público por el ingreso imponible promedio del sector público, lo que ocurre es que el sector público se lleva percibe el 50% de los ingresos imponibles regionales. ya. O sea, habría una Un distorsión ahí tercio de lo que paga el Estado, digamos, en desmedro de los otros trabajadores, y es de los otros sectores. Pero del como otro vimos, sector. como el sector público, como es tan impactante en la actividad económica regional, en el fondo los otros sectores están, o ya sea, dependientes del sector silvoagropecuario, una parte, pero hay mucha dependencia también de lo que ocurre con el sector público, como en particular lo que es la adquisición de bienes y servicios a nivel regional. Porque un funcionario que trabaja va a demandar bienes y servicios, Y ya son los que mueven la economía, sea po. comercio, hotel, restaurante. Exacto, y especialmente las áreas interiores, no más que en el litoral, obviamente. Es que, oye, esto lo da yo creo que como para dos capítulos, porque a partir de los datos que tú mencionabas, que lo voy a mencionar, o sea, lo voy a solamente... Lo que pasa es que, por ejemplo, Villa O'Higgins, deben ser unos 500, 600 habitantes y 100 personas trabajan para el municipio. Entonces, y claramente ahí hay otra, y sus familias, o sea, prácticamente imagino que comunas como Tortel, O'Higgins, Lago Verde, pero tienen otras funciones Arica. esas comunas, digamos. ¿Ya? Y no sé si es el punto, pero este es un territorio que hay que resguardar, que hay que cuidar, que hay que desarrollar. Entonces, eso no lo va a hacer la empresa privada? Efectivamente, por eso en el fondo la gran pregunta hoy día es, no es que estemos
comillas, atacando o haciendo algo en contra del sector público, sino que relevando el escenario y entendiendo de que en el fondo el principal requerimiento que hace la demanda, la región, en el fondo, cuáles son las estrategias de desarrollo. Bueno, la evidencia está indicando que debemos abordar una alternativa que involucre definir algunas opciones de crecimiento para la región a través de otras actividades económicas u otras estrategias, ¿no? Porque efectivamente lo que hemos llevado adelante hasta ahora aparentemente no está funcionando. O sea, por otro lado, Mantiene el aumentando sistema, la pero planta no de genera funcionarios públicos de cualquier sector, no se va a desarrollar la región tampoco. Claro, porque además se provoca otra cosa y que tiene que ver con la distribución del ingreso imponible promedio. Cuando tú te vas y miras el promedio de ingreso imponible promedio de los sectores de público en administración, salud pública y defensa, el ingreso promedio es de 1,5 millones de pesos, según los datos que tengo de los cotizantes. En enseñanza, 1.400.000, y en el ámbito de salud el promedio de ingreso está imponible, no estoy diciendo que sea el total, es el imponible que se refleja, a veces hay trabajadores o personas que trabajan en el servicio público que perciben más que el ingreso imponible. Entonces, y en temas de salud y atención humana tienes 1.200.000 de ingresos. Entonces, en el sector agropecuario, que principalmente está vinculado al sector pesquero, el ingreso imponible promedio para quienes laboran ahí es de 1 millón de pesos, y el resto de los otros sectores en promedio tienes 1 millón de pesos de ingresos. Entonces, lo que tú tienes acá es que esa acción, que obviamente es necesaria para la región, te genera ciertas distorsiones. Claro, el tema es que estratégicamente, digamos, o sea, he escuchado a un economista de, claro, aunque el Estado gaste más, y esto era dentro de la reactivación económica, que muchos pedían que el Estado gastara más, no solamente acá, ¿no? A nivel nacional, eh, eso iba a reactivar la economía, y no necesariamente eso es así, digamos. Exacto. El tema aquí, claro, el tema tiene que ver con cuál es el análisis, qué es lo que le pasa, cómo Chile quiere definir una estrategia de desarrollo para este territorio en consenso con los que habitan en el territorio. Oye, Mauro, ¿Qué es mira, lo que se quiere para la región? estamos en la hora de pausa comercial. Vamos un minutito y continuamos. Unos 5 minutos posterior, porfa, porque ya nos pilló la hora. ¿Te parece? Ok. Vale, Sí, muchas quedo a la gracias. espera. Vamos a la pausa y volvemos rápidamente con Mauricio Aguilera y seguimos hablando de desarrollo regional. Radio Santa María indica la hora. Son las 6:32 Una red de emisoras a su servicio en la Patagonia chilena y argentina. Esta es Radio Santa María. En días de alta contaminación ambiental, mantente activo en casa, evita actividades al aire libre y opta por ejercicios de bajo impacto que no demanden una rápida respiración. Recuerda, tu salud es lo primero. Un mensaje de la Seremi de Salud Aysén. TAPSA, líder en conectividad, le recuerda que si usted utiliza el servicio de conectividad Punta Arenas Porvenir Punta Arenas, debe presentarse al menos con 1 hora y media de antelación al SARPE, con el propósito de realizar el embarque en forma segura y ágil. Recuerde que el embarque finaliza 15 minutos antes del horario de SARPE. Asegúrese de llegar en los horarios y con la antelación indicada para evitar la pérdida de su viaje. Reiteramos que estas medidas buscan embarcar en forma segura y cumplir con nuestros itinerarios. Prefiere adquirir sus pasajes online y obtener información del servicio en www.tapsa.cl. TAPSA, líder en conectividad. ¿Tienes sugerencias o denuncias? En Aqua Chile nos importa tu opinión. Contáctanos de manera gratuita al 800-914-561 a través de nuestra página web o correo electrónico. También puedes comunicarte directamente con el área de comunidades de Aqua Chile en tu comuna. Tu voz cuenta. Aysén, escucha a tu pastor. Francisco habla a los movimientos sociales y al pueblo de Dios que peregrina en Aysén. Muchos sacerdotes y agentes pastorales
cumplen una enorme tarea acompañando y promoviendo a los excluidos de todo el mundo, junto a cooperativas, impulsando emprendimientos, construyendo viviendas, trabajando abnegadamente en los campos de salud, el deporte y la educación. Estoy convencido que la colaboración respetuosa con los movimientos populares puede potenciar estos esfuerzos y fortalecer los procesos de cambio. ...24 horas de radio a su servicio. Acompañamos e informamos a cada instante. Santa María. Son las 6 de la tarde, 35 minutos. Dale una vuelta a las noticias. Esta es La Revista. Bien, continuamos a esta hora de la tarde acá en La Revista, analizando, estudiando, comparando información con Mauricio Aguilera respecto de desarrollo regional. Mauricio, ¿estás por ahí? Sí, por acá de nuevo, esperando la... Sí, la verdad es que has compartido información bastante certera e importante, porque bueno, ya sabemos lo importante, el peso de la economía en la economía regional del sector público es innegable. Ya tenemos dos sectores, tanto la municipal y salud, que son los más importantes, que se llevan el 70% del gasto. Y por otro lado, bueno, sabemos que por sí solo el gasto público no es una palanca suficiente para impulsar el desarrollo regional. Sí, y no es el rol. Dentro de la configuración que tenemos de Estado, el rol de promotor de actividad económica, salvo que exista algún recurso estratégico, que en el caso del norte de Chile, la minería, en términos de Aysén, el rol del Estado debiera concebirse desde el punto de vista de la activación económica en cómo genera condiciones habilitantes para producir actividad económica en los otros sectores. Ya, pero entonces, convencamos, Mauricio, que cuando vemos el sector acuícola, esos 500.000 toneladas, esos 400 millones de dólares, tampoco son parte en su totalidad del PIB regional, porque eso se registran como PIB de la región de los lagos. Y promueven actividad económica en la región de los lagos. Entonces, a partir de esa información y esos antecedentes que existen, que ya sabemos que los sectores económicos dominantes son el sector público y el sector acuícola, y que la gran mayoría, salvo algunas actividades específicas, como por ejemplo el tema minero, los demás están muy directamente vinculados con el sector público, y eso con unos niveles de ingreso de este grupo un poco más alto que la media regional, y eso y con un peso importante en el poder de compra regional por el nivel de ingreso que tienen. Entonces, en este escenario lo que se requiere plantearse es, bueno, ¿ese es el modelo de desarrollo para la región económico? ¿O realmente cuáles son las alternativas que hay que explorar para poder fortalecer una actividad económica regional, y qué acciones son claves para poder conseguir eso, más que ya entrar en los diagnósticos, los cambios en las estrategias de desarrollo regional, etcétera, lo que hemos vivido durante muchos años? Bueno, sino cuáles son las acciones específicas que debemos abordar. Un sector de político, digamos, ha insistido mucho respecto de la falta de inversión pública, sobre todo en obras públicas, argumentando que eso facilita el desarrollo del sector productivo y que, entre comillas, genera empleo, pero es un empleo temporal, mientras dura la obra. Pero bueno, es una mirada. Sí, es que lo que ocurre es la pregunta, y por eso a mí siempre me llamó la atención y logré comprender esa dinámica del impacto que tiene cuando el Estado toma un rol de facilitar inversiones, poniendo recursos en sectores relevantes. El caso particular, por ejemplo, que lo hemos comentado antes, Calafate,
cuando hay una decisión política de invertir en un aeropuerto para recibir turistas a nivel internacional. Y el impacto, con todos los matices y todas las observaciones, pero el rol de promotor de actividad económica, no de infraestructura pública o algo, sino que de impulsor de actividad económica es el punto más crítico que, a mi juicio, requiere definir, protagonizar el Estado en la región. Y no es el sector público que ya está instalado, sino que cuáles son las definiciones económicas estratégicas que se pretenden para la región, que tiene otros efectos colaterales, pero esa es la gran pregunta, es decir, desde qué parte o desde qué punto iniciamos las acciones para que se induzca inversión y genere actividad económica en el territorio. Que ese es uno de los objetivos, también mantener la conservación o mantener el status quo, también es una opción de desarrollo. El tema es que quien paga la cuenta, digamos. Nuevamente volvemos al Estado. Claro, hoy día, como tú ves, la participación del Estado a través de las transferencias por impuestos es altísima en la economía regional. A través de pagos resueltos, remuneraciones, mantener la administración pública, salud y educación. Y no sé si los impuestos que paga el sector económico, que en este caso es la salmonicultura, que opera en Aysén, o a nivel compensa el nivel de gasto que tiene el Estado en sostener ese aparato en esa producción de servicios. Entonces, y cómo también genera otras actividades económicas. Entonces, mi pregunta va por ahí, ¿qué es lo que se quiere? Y hoy día es una pregunta abierta, es una definición abierta. Hay matices, hay gente que quiere actividad de desarrollo más, actividad acuícola, salmonera, otros quieren minería, más turismo, etcétera. Pero también eventualmente puede ser que no intervenir también sea una opción. La pregunta es quién lo paga. Bueno, yo creo que hay varios interesados en pagar. Hay opciones para eso. También es posible. Una estrategia de conservación, un campo con bonos de carbono es una alternativa también. Más turismo vinculado a naturaleza. Pero hay que tener claro que hay un costo también asociado con eso. En términos de oportunidades, de desarrollo, también. Entonces, ese es el balance al final de qué es lo que se quiere para la región, pero entendiendo dónde estamos. Bueno, yo creo que a través de estas ya varias semanas que llevamos desmenuzando las cifras, que son muy evidentes, los números no mienten, como dice, o cuando mienten, no sé, pues hay otra vez. Pero bueno, están las cifras ahí. Que son una demostración de realidad, números más, números menos, pero eso es el devenir de nuestra región. Quizás ha faltado o falta, se echa de menos como, bueno, ¿cuál es el proyecto región? Que nuestras autoridades no, como que algunas veces lo han vislumbrado, pero después se van por otro lado, queda ahí como rebotando. ¿Cuál es el proyecto región? Yo creo, hay un tema que tiene que ver con los tiempos políticos y los tiempos de desarrollo de iniciativas de inversión económica. Y evidentemente los vaivenes, los tiempos políticos tienen una lógica diferente del proceso de desarrollo de actividad económica. Entonces, lo más crítico para mí en la región de Aysén es que nosotros debiéramos definir un par de proyectos emblemáticos, más que tener un pool, un portafolio al infinito de iniciativas, para poder focalizar los recursos y hacer las alianzas y una estrategia de desarrollo en función de estrategias de inversión pública que facilite inversión privada en función de ciertas áreas y oportunidades que tiene el territorio. Entonces, sí. Uno de los temas críticos es resolver la conectividad con Chile. En segundo lugar, resolver poder incorporar el litoral a la actividad económica de la región y no que tenga tanto peso el sector de la región de los lagos. Y finalmente también mirar, hay una oportunidad con los recursos que tienen que ver con las áreas silvestres protegidas en las que estamos involucrados, y hay una oportunidad también en el ámbito de la nueva economía digital y de
inteligencia artificial y digital que se está moviendo. Pero mira, justamente conversábamos con el alcalde de Cochrane y anteriormente en la pauta de noticias, bueno, se anuncia que prontamente se va a dar a conocer el PETSE 2.0, esta política regional de desarrollo de zonas extremas, donde entiendo que hay una cartera de alrededor de 140 proyectos y la cual se ha construido más bien, se privilegió la participación ciudadana, digamos, como siendo bien el aplausómetro, bueno, ahí que las comunidades levanten su iniciativa y bueno, eso es lo que se va a atender. Y bueno, veíamos, ya hay ciertos actores y sectores que están planteando sus demandas, que son justas, y uno no podría decir, no sé, por la reparación de colegios, ¿quién podría estar en contra de eso? Pero claro, estamos haciendo, lo más probable es que nos hagamos cargo de cosas que están más al debe, más que en el futuro, digamos, apuestas de desarrollo, sabes que por acá vamos a conducir, por acá nos vamos a ir. Parece que no va a ser por ahí donde viene esta cartera de proyectos. Y eso evidentemente, piensa que los PET se comenzaron ya por el 2016, vamos a cumplir 10 años y no hemos logrado, hemos tenido inversiones interesantes, pero no hemos logrado generar un cambio de rumbo o una apertura de nuevas oportunidades. Y ahí, en el fondo, desaprovechar por otros 10 años más para darnos cuenta de que los problemas que tenemos son los mismos. Bueno, démosle una oportunidad, esperemos a ver qué es lo que se va a presentar, porque entiendo que esta cartera la tiene que zanjar el gobierno regional, el consejo regional, digamos. Bueno, ahí está un poco el desafío de las autoridades regionales respecto de cómo van a generar condiciones para poder llevar adelante el proceso. Ahora, en realidad lo que se echa de menos es un debate que apueste, pero también de consenso, con iniciativas focalizadas para promover el desarrollo regional. Te lo comento, es muy simple. En Natales estuvieron más de 10 años pidiéndole a cada autoridad cuándo se amplía el aeropuerto Natales, cuándo se amplía el aeropuerto Natales. Cada intendente, cada gobernador, cada senador le pedían aeropuerto Natales, aeropuerto Natales, aeropuerto Natales. Entonces, hasta que salió el aeropuerto Natales. Hasta que, ¿me entiendes? Entonces, ese es el consenso de definir. Nosotros tenemos que establecer cuáles son los proyectos estratégicos que fortalezcan el desarrollo regional y pedir eso. Y está pendiente, a propósito de eso, justamente hablábamos con Jorge Calderón que la región no tiene un segundo aeropuerto. A propósito de... Sí, no solamente eso, no solamente no tiene un segundo aeropuerto. Bueno, entre otras cosas, por supuesto. Tiene dificultades. Trata de colocar un proyecto de turbinas eólicas en el sur de Aysén. No tienes puerto para llegar allá, los caminos no te dan el ancho para poder soportar eventualmente la carga con todos los ángulos de las curvas de giro, etcétera. Si quisiéramos pensar en una estrategia de desarrollo, ¿qué condiciones habilitantes tenemos? Pero ¿cuáles son las oportunidades económicas que vamos a aprovechar para el beneficio de la región y no para que van a necesitar inversiones de fuera, nacional o extranjera, para poder canalizarse, pero que en el fondo cuál es el impacto que va a quedar de eso en la región también, que es una evaluación que hay que hacer. Me voy a ir para otro lado, pero a propósito yo creo que quizás lo podríamos estudiar en detalle para el próximo capítulo. La conclusión de una vez por todas de la carretera austral, digamos, la unión de Hornopirén con Caleta Gonzalo, como alternativa de desarrollo también. Es que para mí es clave. Es la primera acción que se necesita. Nosotros tenemos que tener una conexión. Si bien vamos a tener problemas con todos los pasos, caminos, y vamos a tener Queulat, invierno, verano, tráfico de camiones, otros, si no logramos abrir ese espacio de conexión, no solamente está afectado Aysén, sino que también toda la provincia de Palena también está aislada. ¿Cuánto? Entonces, no es que tú me das una cifra, quizás lo de la próxima semana lo podemos en detalle, pero son ¿cuántos kilómetros que hay que construir? Mira, hay tramos construidos, pero que no tienen el estándar. Estamos hablando de más o menos de 113 kilómetros que hay que desarrollar, y caminos nuevos, tramos nuevos son como 60, 67 más o menos. Entonces lo podemos ver en detalle para ver ese sí, espacio. Por supuesto. Y qué es lo que significa, cuánto terreno en el fondo, cuánto espacio territorial se abre, porque no solamente estamos hablando del desarrollo de Aysén, sino que también de la provincia de Palena. De todas maneras.
Íbamos a conversar esta semana con el gobernador de los Lagos, Patricio Vallespín, pero se excusó por reagendamiento de última hora, pero quedó pendiente la invitación. Seguramente en las próximas semanas vamos a estar conversando con él. Mauricio Aguilera, nuevamente un agrado conversar contigo, hartos datos para estudiar, para analizar durante la semana, así que vamos a seguir ahí contactados y nada, pues nos seguimos ahí comunicando por este otro y otros interesantes temas. Gracias, Manuel. Saludos también nuevamente a los auditores de la radio y de la gente de Aysén y tener la oportunidad de poder plantear esto para poder introducir un debate de alternativas también es interesante. Así que agradecido. Muchas gracias, Mauricio. Un abrazo. Gracias. Nosotros vamos ya a un tema musical y vamos a ir cerrando también el programa del día de hoy.